Buenos días, Emili. Buenos días, Emili. Me estás dejando solo, compañero. Yo casi. Hola a todos. Cuando podamos nos sentamos. Bueno, buenos días de forma definitiva. Estamos llegando ya al final de estas jornadas que creo que en las cuales hemos hecho sobre todo dialogar, conocernos un poco más, por tanto robustecernos. Unas jornadas que empezamos el Día de la Enfermería, que para la Orden tiene un significado muy especial, y que terminamos la víspera de San Isidro, que para otro referente de la Iglesia, que para muchos de ustedes significará un día de fiesta, o sea que mañana descansaréis, otros no, pero habrá algunos que sí. Bueno, ¿qué pretendemos hacer hoy, querido Emili? Pues pretendemos darles la palabra a los que han conducido estos días, a estas personas a las cuales implicamos una a una, a las que llamamos por teléfono y nos dijeron que sí desde el primer día, a las cuales les encargamos un problemón que algunos dicen, pero ¿yo cómo enfoco esto? Y a unas personas que buscaron miembros de la mesa, que ordenaron la discusión, que la llevaron por buen camino. Y lo que vamos a hacer, Emili y yo, ahora es simplemente pedirles que nos hagan un pequeño resumen de las conclusiones que seguro que han llegado en cada uno de los diálogos y también esperemos tener un momento para si queremos hacer alguna pregunta o alguna aclaración. No sé qué te parece a ti y qué quieres decir. Perfecto, pues nada, yo creo que arrancamos, da mucho gusto ver la sala así de llena, ¿eh? Yo desde aquí no lo había visto aún y la verdad es que da muchísimo gusto, pero yo creo que lo importante, ¿no?, es saber si podemos rememorar un poco los diálogos en los que estuvimos y nos enteramos un poco de aquellos en los que no pudimos estar. O sea que yo creo que arrancamos. Pues adelante, empezamos. Pues empezamos, vamos a seguir el mismo orden en el que están en el programa puestos los diálogos. Entonces, Elena, te toca. Muy bien. Elena dirigió una mesa en la cual se habló de migraciones, se habló del papel de la orden en esta, iba a decir problema, no, en esta realidad creciente y que nos afecta no solo como institución, sino como país. Entonces, con las personas que estuvieron contigo, haznos tu resumen. ¿Qué conclusiones podemos sacar de lo que dijisteis? Bueno, pues buenos días. En la mesa de diálogo se habló de migraciones forzosas, cómo podemos aprovechar en San Juan de Dios para atender a esas personas que emigran de manera forzosa y llegan a nuestro país. Y también qué oportunidades tenemos de integrarlas en nuestro país, puesto que tuvimos datos concretos de que en España se necesitan 24 millones de puestos de trabajo que no están cubiertos, que las personas que emigran y llegan a nuestro país aportan el 70% más de las personas que trabajamos normalmente aquí, y hay que integrarlas, hay que formarlas y hay que tratarlas de igual manera que a cualquier persona, porque la migración es un derecho y eso quedó claro en la sala. Tuvimos la suerte de tener a dos personas migrantes que nos transmitieron su historia de migración y cómo se sienten acogidas en los programas de San Juan de Dios. Una persona que venía de Costa de Marfil, africana, que venía huyendo de una violencia importante en su país y que venía aquí con su hija y nos contó un poco cómo ha sido su historia. Y también tuvimos la suerte de tener a una persona ucraniana que había migrado huyendo de la guerra en Ucrania, y una artista que realmente, ¿no?, está atendida en nuestro dispositivo de Manresa, ya en fase ya de autonomía, viviendo en un piso.
Tuvimos la suerte de tener 3 ponentes muy complementarias que hablaron sobre la situación de migración forzosa y de asilo en España, y también nos expusieron cómo va a haber una nueva ley de asilo y cómo está en la actualidad el Pacto Migratorio Europeo. Este Pacto Migratorio Europeo que no se está cumpliendo y que ahora mismo las organizaciones que nos dedicamos a este tema tenemos que seguir reclamando, porque, como os decía, la migración es un derecho y las personas que migran tienen derecho a tener una acogida y a tener una integración en nuestra sociedad. Y desde CEAR, su directora Mónica López nos recordó que hay que seguir trabajando por ello, y también porque las niñas y niños que migran, sobre todo, sabéis, este colectivo de MENAS, sean atendidos de manera correcta. Y en esto Europa y España pues, no estamos cumpliendo bien con la normativa europea para hacer esto. También nos dijeron que uno de los desafíos es la integración y realmente conseguir que estas personas tengan un trabajo digno, en condiciones dignas, y también tengan acceso a la vivienda. Sabemos que el problema de acceso a la vivienda es un problema generalizado en España, pero imaginaros muchísimo más para estas personas que normalmente pues, no tienen un aval, no pueden presentar una nómina, y esto es un problema para su migración. En la segunda charla nos hablaron sobre la importancia de construir un buen relato de la migración. Sabemos que hoy en día en nuestra sociedad hay muchos relatos de odio y tenemos que tener cómo construir narrativas en las que crear contenido positivo sobre las migraciones. Y para eso bueno, pues nos dijeron que no había que reaccionar a marcos externos de odio, y nos pusieron algún ejemplo de algún calendario. No está bien, esto me está señalando el tiempo, no es correcto. Hay que evitar también las otredades y no llamar a las personas, ¿no?, por su nombre, y sobre todo hay que priorizar con mensajes que generen emociones, no solo transmitir datos, porque las emociones al final son mucho más importantes. Y por último, tuvimos la oportunidad de que Merlis Mosquera, nuestra coordinadora de nuestro proyecto de protección internacional, nos hablara sobre qué está haciendo San Juan de Dios en protección internacional y en acogida de emergencia. Este año tenemos 850 plazas de protección internacional y más de 200 de emergencia humanitaria. Y ella hizo una dinámica muy bonita sobre los sueños. Nos dijo que las personas que están en nuestros programas depositan en nosotras y nosotros los sueños, sus sueños, y que no somos nosotras las personas que podemos romper esos sueños, sino que tenemos que ayudarles a que esos sueños se mantengan, puesto que ellas los depositan en nosotras. Y bueno, además de hablar de las cifras y de hablar de toda la diferencia que hace San Juan de Dios en el acompañamiento, la protección y la integración de esas personas en nuestros programas, nos puso la responsabilidad de seguir construyendo con ellas sus sueños. Y esto fue un poco el resumen de la mesa. Gracias, Elena. Por hacer esto un poco dinámico, seguro que alguno tiene alguna pregunta. Tomad nota, al final vamos a tener un ratillo para preguntarle a cada uno de ellos lo que queráis, o aquellos aspectos en los que queráis que se profundice más, o alguna duda que haya suscitado, o alguna inquietud que queráis transmitir. Emili, te toca. Pues el segundo diálogo que llevaba Joan Comella pues lleva el título de la investigación San Juan de Dios, ¿por qué, para qué y perspectivas de futuro? Fue, la verdad, un viaje muy interesante es que no te veo, Joan, desde aquí, de la investigación translacional, pasando por la investigación clínica, por la gestión de la investigación y por la ética de la investigación. Y salieron, ahora seguro que nos cuentas, pero menciones muy, muy interesantes que nos dejaron a todos con ganas de arrancar en esto de la investigación. Y a mí intentaré atar estas introducciones con alguna de las frases que nos dejó el hermano general al principio,
en su intervención, y aquí me venía a la cabeza una, dijo él, tra el dire e il fare c'è il mare, que en cristiano, digamos, del dicho al hecho hay un buen trecho. Todos en los planes estratégicos y en todo, la investigación sale por todas partes y después cuesta, pero este diálogo nos dejó con muchas ganas de entrar en esto. O sea que, pues, adelante. Bueno, lo primero, daros las gracias tanto a Emili y sobre todo a ti, Juan José, por encargarme esta mesa. Realmente, como decías antes, era un reto. Y la verdad es que después de darle bastantes vueltas con los ponentes que tuve, fue muy fácil, la verdad. Algunos más polémicos que otros, también tengo que decirlo, los que estuvisteis ya sabéis a qué me refiero. En este sentido, el tema de la investigación no es un tema menor. Esto, además, yo lo expliqué al inicio, esto está recogido en la Carta de Identidad del 19. Esto me lo hizo notar, también se lo quiero agradecer a Emili, ¿no? Y por tanto no es un tema menor. Entre otras cosas, también lo explicaba la última ponente, es decir, hacer el bien, eso es una voluntad, pero si quieres hacer el bien, mide cómo lo haces, ¿no? A pesar de que es muy polémico, cómo puedes llegar ahí. Pero bueno, digamos que ahí nos salía un poco el método científico, ¿no? que llevamos dentro. La mesa tuvo 4 ponentes. Insisto, 4 ponentes, yo diría, de lujo, los 4. El primero fue Juan Bueren. Juan es una persona, yo diría, los 4 son muy excepcionales, pero Juan es muy excepcional en tanto que él trabaja en un centro público de investigación en Madrid, lo llamamos el CIEMAT, y se dedica a producir terapias génicas. Y, bueno, decir, esto es importante. Bueno, pues él ha producido 3 de las 15 terapias génicas que están en marcha. Y eso a veces también, ¿no?, nos tendría que subir un poco la autoestima como país, y está compitiendo con americanos, con chinos, con europeos. Y él explicó su visión directa, ¿no? Y su visión directa, él nos explicaba, decir, bueno, todo esto de la investigación, ¿por qué y para qué, no? Nos decía, al final estamos curando las enfermedades en ratones, el impacto está en curar estas enfermedades en humanos, ¿no? Son enfermedades muy particulares y por eso las elegimos, son enfermedades minoritarias o raras, que no interesan demasiado a nadie, sobre todo a la industria, que es la que tiene la capacidad para llevarlas a... Y esto es un auténtico reto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos frente a esto? Y explicó, yo diría que muy provocativamente, que estas terapias en estos momentos existen, pero que el precio de las más baratas son por encima de los 2 millones. Van entre los 2 y los 4 millones. Es verdad que curan, pero ¿cómo hacemos que esto sea sostenible, que los sistemas públicos de salud sean capaces de absorberlas en su cartera y que cuando esto no pasa, esto es lo peor, es decir, porque los padres saben que existe una terapia que el sistema no la va a cubrir y ellos tampoco podrán, ¿no? O sea, íbamos preparando para la última ponencia, que era la ponencia de ética, ¿no? La segunda intervención yo creo que fue todavía más polémica que esta. La hizo Óscar Álvarez, un psiquiatra del Parc Sanitari, y él explicaba otro reto social, las enfermedades psiquiátricas estigmatizadas, estrés postraumático, depresiones mayores resistentes, y no sé si lo sabéis, pero aprovecho para decirlo, llevamos 20 años con un auténtico desierto terapéutico. Y resulta que algunas personas atrevidas, a nivel global, pero él también, se han dedicado a ver la capacidad terapéutica que pueden tener los psicodélicos, LSD y otras cosas. Otras drogas que por su uso recreativo están muy estigmatizadas. Presentó unos resultados absolutamente extraordinarios, combinando este tipo de fármacos con terapias conductuales y psicoanalíticas, tienen resultados espectaculares de remisión de estas enfermedades. Y eso, lógicamente, estas dos partes, ¿no?, estos estados, digamos, alterados de la conciencia, pues nos llevan a tener unas fuertes dudas de cómo tenemos que utilizarlo. También cómo somos capaces de extender esto de forma más o menos globalizado cuando el impacto de las enfermedades mentales es muy, muy importante en nuestra sociedad. En la tercera cambiamos completamente de tono, supongo está Rosé, si digo algo inconveniente me corriges. Rosé explicó otro tema fascinante, que es que, bueno, al final acabamos asociando la investigación al ámbito biomédico, pero cada vez más estamos siendo capaces, con la ayuda de
en este caso, eran ejemplos paradigmáticos de ayuda a la Fundación de Investigación de Sant Joan de Déu de acompañar a proyectos más sociales, ¿no? Y explicó 2 o 3 ejemplos. En sinhogarismo, supongo que está Salvador Maneu, salió ahí en la foto, no le veo, pero bueno, ahí está. Os lo digo porque si queréis luego también podéis hablar con él. Un proyecto europeo de 4 millones de euros, estamos hablando de palabras mayores, y que eso se puede hacer y se está haciendo en la orden. Y el mensaje era un poco, es este, ¿no? Es decir, estamos dispuestos, esto es complicado, no es fácil, pero estamos consiguiéndolo y estamos dispuestos a acompañaros al resto de centros. Por tanto, os aconsejo que después, si os interesa, los que no pudisteis estar, habléis con Roser. Y el último fue Montse Esquerda. Yo creo que a Montse Esquerda la conocéis muchos de vosotros. Después de haber hecho todas estas 3 charlas, digamos, un poco más conceptuales, Montse nos explicó, digamos, todos los temas que para ella son muy importantes vinculados a la ética, a la investigación, ¿no? Y ella nos decía, decía una frase que es muy típica, nos decía, de autores americanos, decía, "In God we trust, all the rest bring data". Creemos en Dios, esto está puesto en el sello americano, creemos en Dios, el resto tenéis que traer datos para el resto de cosas, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Es decir, cómo hacemos investigación para demostrar empíricamente que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Y el segundo mensaje para mí, también muy importante de Montse, y con esto acabo, fue el hecho de que no podemos ver el elemento ético de la investigación como una barrera, como algo que simplemente nos está impidiendo hacer aquello que queremos, ¿no? Puso datos muy importantes, ¿no? de opinión de la población en general, si tenemos o no que ser respetuosos con estas barreras. Pensad que decía que el 50% de la población española, 40%, piensa que no debería haber barreras. Y esto te hace pensar. Los alemanes que tuvieron otra experiencia, ese porcentaje baja al 15%. Ahí hay unos debates muy, muy importantes y ella lo que decía, y acabo, que la ética lo que debe hacer es acompañar a los proyectos desde el principio, no que se vea como la barrera final si lo puedes hacer o no. Mensaje muy importante también creo que para el conjunto de la organización. Y muchísimas gracias, sobre todo gracias a los ponentes que me lo pusieron muy fácil. Muy bien, pues gracias, gracias Joan. Y vamos de Joan Comella a Joan Carulla, de Joan a Joan y tiro porque me toca. Estuve yo también en ese diálogo que llevaba el título de lo sanitario a lo social, continuidad y situaciones derivadas. Entonces yo creo, Joan, que aquí ahora nosotros tenemos, se nos presenta, digamos, aquí la siguiente situación. La mitad del auditorio estuvo en el diálogo y la otra mitad se lo perdieron. Yo que estuve, digo, realmente vale la pena. Pero el reto que tenemos ahora es a ver si les convencemos de que cuando Rodrigo, que estaba por aquí, lo tenga todo ya maquetado y tal, y lo cuelgue, que se lo miren, porque realmente pues valía la pena. Bueno, si te parece, lo hacemos entre los dos. Yo arranco y voy a comentar un par de frases que me parecieron inspiradoras, no del diálogo propiamente, sino anteriores, y luego te paso la palabra, ¿no? Las 2 frases son una de la introducción que Juanjo hizo, o de la bienvenida que hizo al Dialoga, y yo creo que dijiste algo así como: queremos un modelo de atención integral no tan centrado en la patología como en la biología. Y una frase también del hermano general que me pareció especialmente inspiradora y adecuada para el diálogo que ahora estamos introduciendo. La hospitalidad creativa requiere ir a buscar qué es lo que necesitan los otros. Con esto, Joan, adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias. También muchas gracias por invitarme a coordinar esta mesa, además en un tema que me gusta mucho, que es el tema de la continuidad asistencial. Y yo, por lo que os vaya a decir, que es un pequeño resumen de lo que dijo cada uno de ellos, no os podré convencer, estoy seguro, de que veáis esa mesa, pero de verdad que os recomiendo a los que no estuvisteis que vayáis al link y que la escuchéis, porque me han dicho que fue muy interesante, no por lo que dije yo, sino por lo que dijeron todos los ponentes. Por tanto, os recomiendo encarecidamente
que escuchéis lo que se dijo, porque realmente el contenido y la calidad de los ponentes se lo merecen, ¿no? Yo no puedo hacer una conclusión. Yo la única conclusión que diría es de que realmente la continuidad asistencial es un problema que no tenemos resuelto, ¿no? Esta sería la realidad, y que es un deber, sobre todo de todos los que estamos aquí, trabajar para que eso sea posible. Somos directivos todos los que estamos aquí. Si alguien tiene que hacer eso posible, somos nosotros. Podemos pensar en los políticos. Se habló de que quizá si hubiesen a nivel de las instituciones mayor coordinación entre las áreas sociales y sanitarias, sería más fácil que hubiese esa continuidad asistencial de lo sanitario a lo social, de lo social a lo sanitario. Completamente de acuerdo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, como planificadores dentro de nuestro ámbito de la orden y como gestores y como directivos, sí que tenemos que trabajar para que haya esa continuidad asistencial dentro de todos los recursos que nosotros tenemos en nuestras manos, ¿no? Los que participaron, a los que agradezco muy sinceramente su intervención, el primero fue Salvador Maneu. Salvador, digamos, lo que le encargué, yo me acordaba del título de un libro de Quim Monzó, que era La magnitud de la tragedia, y entonces a partir de ahí empezamos. Salvador explica la magnitud de la tragedia, y realmente es una tragedia importante, ¿no? Destacó la importancia de garantizar los derechos básicos para evitar la exclusión social, señaló muchos factores como el género, la edad, la salud, la falta de empleo, su relación con la pobreza y la vulnerabilidad en España, y propuso un enfoque integral y colaborativo entre los ámbitos sanitarios y sociales, con equipos multidisciplinares. La verdad es que también nos habló de muchos proyectos, que se están haciendo desde la orden en el área social y también con el área social y con el área de investigación, proyectos que nos abren a la esperanza, ¿no? Subrayó que una transición asistencial inadecuada, y así es, deriva en situaciones graves como el sinhogarismo. Hablamos también del problema de la carestía de la vida, que esto también favorece el sinhogarismo. Apostó por un liderazgo institucional, financiación suficiente y formación profesional como claves del éxito. A Salvador Maneu no lo he presentado porque ya lo conocéis de sobras. Después intervino Marina Geli. Marina Geli es una exconsejera de salud del Gobierno de Cataluña. Actualmente es la directora general de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vic. Es una persona realmente con un discurso muy potente, muy convincente. Y ella, digamos, habló, si antes hablábamos de la magnitud de la tragedia, ella dijo, yo quiero hablar de la magnitud de la esperanza, ¿no? Hablar de realmente qué cosas, ¿no?, podemos cambiar como personas, como sociedad, como instituciones, ¿no? Y abordó los grandes retos actuales, como el envejecimiento, la diversidad cultural, la digitalización, de las desigualdades. Defendió un concepto ampliado de salud que incluía factores sociales y espirituales en la línea de lo que está diciendo hoy en día la OMS. Propuso avanzar hacia una atención integrada que empodere a las personas, que fomente la cooperación entre profesionales y cree redes organizativas centradas en la comunidad. Esto me pareció realmente muy interesante, ¿no? Y abogó por un sistema de acción social sostenible y coherente con políticas públicas integradas. Después de analizar, digamos, la tragedia y la esperanza, nos dimos un baño de realidad, ¿no? Vino Juan Carlos Durán, que también lo conocéis, director médico de Jerez, y nos explicó el día a día. El día a día es de que hay unos problemas en los centros de atención intermedia, en los hospitales, para dar de alta pacientes porque no hay recursos para poder llevar a los pacientes, y por otra parte tienes la presión de los que resulta que te piden cama y qué tenemos que hacer. Y realmente nos dio esto, ¿no?, un baño de realidad, y nos habló pues, de la diversidad. Primero, él como geriatra, como experto en este tema, analizó la diversidad en el envejecimiento, los perfiles de personas mayores, con necesidades tanto sanitarias como sociales, las polipatologías, la polimedicación, la soledad, la falta de apoyo. Cuestionó un tema que realmente nos encontramos muchos que trabajamos en atención intermedia, la hospitalización prolongada por causas sociales, resaltando la importancia de otros recursos como la teleasistencia, cuidados domiciliarios, etc.
Hizo hincapié en abordar también la soledad no deseada, que es un tema que nos preocupa, mediante la detección y la prevención, y reclamó una visión integral del envejecimiento que contemple la dimensión médica y la dimensión social, ¿no? Tanto Juan Carlos como Salvador tienen derecho a réplica, o sea que si queréis decir algo lo podéis decir, ¿no? Después dimos voz a un familiar de un paciente. Queríamos que si hablábamos de continuidad asistencial no podíamos solamente hablar directivos y gestores, sino que teníamos que dar la voz al paciente, ¿no? Y nos habló Javier Feliu. Y si antes hablábamos de la magnitud de la tragedia, de la magnitud de la esperanza y de la magnitud de la realidad, yo pienso que nos dio un baño de magnitud humana. Javier Feliu es el padre no es sanitario, padre de 3 niños. Uno de ellos falleció, si no recuerdo mal, hace 2 años en la casa de Sofía, es decir, en un centro de San Juan de Dios. Posteriormente, ahora hace 6 meses, tuvo unos gemelos y compartió una experiencia personal sobre el proceso vivido con su hijo, afectado por una enfermedad ultra rara y que finalmente falleció. Nos habló de las 3 fases que pasaron él y su mujer, ¿no? De la incertidumbre inicial, del desconcierto, a la aceptación y, por último, a los cuidados paliativos hasta el duelo. Subrayó la necesidad de los cuidados paliativos pediátricos con equipos humanos y técnicos preparados y la importancia de la continuidad asistencial más allá de la muerte, es decir, con el seguimiento del duelo. Él estaba muy agradecido a la Casa de Sofía, al personal de San Juan de Dios, por ese seguimiento que se le había hecho. Estaba súper agradecido con el personal, con el que incluso había entablado una cierta relación emocional y personal. Y a raíz de eso, él ahora pues, va a distintos congresos y distintas reuniones con su mujer para explicar esa experiencia que, a pesar de lo dolorosa que fue, les ha enriquecido, ¿no? Tanto es así que cerró con una frase que yo ya he hecho mía, que dijo que la vida no se mide en tiempo, sino que se mide en amor, ¿no? Yo añadiría en amor que recibes y en amor que das, ¿no? Y ahora pues ellos estaban agradecidos por esos 6 meses de amor que compartieron con su hijo que falleció. Realmente fue una intervención muy, muy emotiva, ¿no? Y por último, y para sacarnos de ese estado emocional, Tony Serra, un CEO de Healthcare Activos, una persona metida en business, pues para que nos hablase de la magnitud económica del problema, ¿no? Expuso el desafío demográfico europeo, la presión sobre el sistema sociosanitario, planteó la necesidad, además muy bien documentado, la necesidad de construir nuevas camas, sobre todo de atención intermedia, de promover un modelo integrado de atención. Apostó, como no, por una colaboración público-privada con criterios de sostenibilidad, ESG. Nos habló de las necesarias inversiones en infraestructuras eficientes y planificación estratégica y concluyó que la clave está en tener una visión global, sostenible y centrada en el bienestar de las personas. Y este sería un poco el resumen más que las conclusiones. Muy bien. Gracias, pues gracias, Joan. Realmente el testimonio del padre fue de muchísimo interés y nos contó cómo viajar del dolor al amor. Él lo decía de esta forma y yo creo que fue súper interesante, la verdad, y muy potente el trabajo que nos dejó ver que hacía la gente de la Casa de Sofía, ¿no? En este caso. Gracias. Bueno, pues ahora le vamos a pedir a Susana que convenza a la mitad que escucharon a Carulla y a su gente de que también vean el otro, que estuvo igual de interesante. Susana creo que la conocemos todos, pero yo he de decir, es una enfermera navarra que dirige un proyecto novedoso que estamos entre ella y los demás intentando extender al resto del país, explicándoselo a diferentes autoridades de diferentes comunidades, y creo que organizó una mesa con unas participantes muy motivadoras
Y no voy a decir más. O sea, el título de la mesa era envejecer en el ámbito rural, en eso que llamamos la España vacía o vaciada, desde la innovación social. ¿Qué podemos hacer para que la vida de esas personas sea diferente, tenga más dignidad y esté más acompañada? Adelante, Susana. Buenos días. Bueno, pues agradecer también la oportunidad de poder estar aquí, ¿no?, y compartiendo esta mañana con vosotros. Pues voy a tratar de convenceros de que la veáis, porque es muy complementaria a la mesa que coordinó Joan y a lo que ha contado, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que atendemos en nuestros centros, en nuestro día a día, proceden de un entorno rural. Por tanto, muchas de las cosas que se trataron en la mesa están totalmente enlazadas con lo que ha contado Joan de continuidad asistencial, así que lo vais a tener muy fácil. Bueno, hablar de envejecimiento, en fin, quizás estáis ya aburridos, ¿no?, de escuchar sobre envejecimiento. En este caso nos centramos en el ámbito rural, decir que el 20% de la población a día de hoy tiene más de 65 años. Si nos vamos al entorno rural, esas cifras se elevan hasta el 30% e incluso el 40% de la población. El primer ponente de la mesa fue Diego Ramiro, un demógrafo, investigador del CSIC, que nos hizo una contextualización en datos sobre el tema del envejecimiento, que, como decía, bueno, pues no por sabido dejó de hacer un resumen y un mapa bastante gráfico de cómo está la situación a nivel de España, ¿no? No voy a repetir cifras, pero sí que fue repasando un poco las causas. Aparte del éxodo de las personas jóvenes al mundo urbano en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, la incorporación de la mujer y la salida de la mujer también del mundo rural, hizo un repaso sobre la caída de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. Y lo primero que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, es que desde luego no es un fenómeno nuevo. La España rural lleva perdiendo población desde los años 60. Lo que pasa que ahora parece que es cuando se empieza a hablar del tema porque quizás preocupa especialmente, ¿no? Preocupa y ocupa, ¿no? Empiezan a verse ya también políticas que abordan el tema de la despoblación. Habló, y esto sí que quizás llama más la atención, de cómo hay núcleos poblacionales que están en riesgo de despoblación irreversible. Todos sabemos y conocemos quizás regiones en las que hay pueblos que directamente ya no existen, ¿no?, se han extinguido. Entonces, enlazando con esto, habló de cómo va a ser las probabilidades o cómo van a ser las probabilidades de supervivencia, porque todos damos por hecho que el envejecimiento va a ir en aumento y la esperanza de vida también. Pero él dijo que esto también va a ir muy vinculado a los estilos de vida, como todo el mundo sabemos, y a los condicionantes sociales. Estilos de vida que a día de hoy, pues también están, ¿no?, ahí muy condicionados, pues dieta, ejercicio, pues todo lo que ya sabemos. Después, un poco de esta realidad en datos, abordamos la atención sanitaria, ¿no?, cómo puede ser o cómo es la atención sanitaria en el ámbito rural. Lo hicimos con una compañera de Pamplona, del Hospital San Juan de Dios de Pamplona, perteneciente al equipo del soporte de atención domiciliaria de cuidados paliativos. Varios de los centros de la Orden tenéis este modelo y si no parecidos. Y ella, en concreto, pertenece a un equipo que atiende en la zona rural de Navarra. Entonces, pues desde su visión, aunque es una atención muy específica porque se centra en el final de la vida, sí que es verdad que trabajar en el contexto rural pues tiene sus particularidades. Estamos en un momento en el que hay escasez de profesionales. Entonces, se puso de manifiesto cómo se coordina y cómo se maneja la atención sanitaria en núcleos poblacionales en los que no tienes médico directamente porque no hay en el cupo, igual solamente hay una enfermera. Y el soporte médico, pues había un caso muy concreto, ¿no?, que una población limítrofe con Francia y el soporte era un médico francés de otro país. Y, sin embargo, también la otra cara, ¿no?, de lo que es la atención sanitaria en el mundo rural, como puede ser aquellas poblaciones que sí tienen una buena cobertura sanitaria, como esa atención es de mayor proximidad, con mayor conocimiento. Los médicos incluso tienen otras competencias porque atienden urgencias, evitan que estas personas vayan a centros hospitalarios, y la accesibilidad en general, ¿no? En el debate final sí que hubo una reflexión, porque es verdad que, claro, en zonas en las que la dispersión es muy grande, con núcleos poblacionales muy pequeños,
Aquí también hay una tendencia, porque especialmente a nivel más de administración o a nivel político, nadie quiere perder servicios, pero ¿hasta qué punto es sostenible mantener los recursos en cada uno de los municipios, ¿no? O en cada uno de los pueblos? ¿Hasta qué punto va a ser sostenible? Y bueno, la atención domiciliaria se manifiesta como una opción o como una opción válida también para evitar que sean las personas mayores, en este caso, las que se desplacen a otros municipios. Se habló también de la posibilidad de incorporar nuevos roles, de fomentar también otro tipo de atención como es el envejecimiento activo. Las personas quieren permanecer en su entorno el mayor tiempo posible, pero también con la mejor calidad de vida posible. Por tanto, todo lo que serían las actividades de envejecimiento activo, incorporación de roles como terapia ocupacional, fisioterapia, bueno, pues pueden hacer que esa funcionalidad se mantenga y que estas personas se retrasen no solo la institucionalización, sino también la necesidad de una atención sanitaria. Pasando a la tercera mesa, bueno, pues vino José Vicente, que vino de un pueblo de Cáceres, un pueblo de Extremadura muy pequeñito, de 150 habitantes, que se llama Pescueza. Y aquí sí que creo que merece la pena que lo veáis, porque él trajo una experiencia innovadora, muy inspiradora. Él nos contó cómo habían, bueno, pues para mitigar la despoblación, habían constituido o habían creado servicios para evitar, en primer lugar, él dijo, en primer lugar, hemos perdido los jóvenes y ahora no nos podemos permitir perder a los mayores. Entonces, crearon, si me permitís el símil, y algo que hemos trabajado desde el modelo de atención a la dependencia, lo que se podría asemejar a una plataforma multiservicios. Pivotado desde un centro de día, han creado toda una serie de servicios de atención domiciliaria, transporte, tienen también catering, que no me salía, la comida a domicilio. Entonces, él decía, nosotros a una persona mayor de Pescueza le preguntamos, ¿qué necesitas? Y en base a eso tratamos de prestar el servicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues fue muy inspirador. Han creado un entorno amigable con las personas mayores, adaptaron el pueblo también físicamente y con un modelo de gestión bastante particular, que esto yo creo que es importante, ¿no? Se habla mucho de la colaboración público-privada y ellos lo hicieron con colaboración público-privada, pero la parte privada es una asociación. Vieron que el hecho de que los servicios dependieran única y exclusivamente de la administración local era un riesgo. Entonces, a través de la participación comunitaria crearon una asociación, la Asociación Amigos de Pescueza, y son ellos quienes gestionan estos servicios, ¿vale? Su modelo particular, se habló de la financiación, bueno, un tema complicado, obviamente, dijeron que lo tienen difícil, acceden a subvenciones, tanto municipales como de la Diputación, pero es un tema difícil. Es verdad, y es muy curioso, en la mesa nos salió, aunque es verdad que a mí ya me lo había dicho en la preparación, que ellos han contado su experiencia en muchos pueblos, en muchas zonas, limítrofes incluso, y nadie les ha comprado el modelo. Entonces, él hablaba de esto, ¿no? De que surgió de la base, surgió de la inquietud de la población, surgió de la participación comunitaria y él lo contaba como la clave del éxito en este caso. Y bueno, me quedo con una frase que dijo él, que yo creo que puede resumir muy bien esto, porque es verdad que yo les pedía a los tres ponentes que por favor se viera como un reto y verlo en clave positiva. Los datos son los que son y no son alentadores, pero él dijo, el cambio es difícil, pero no es imposible. Bueno, y para muestra su experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido sabemos que los grandes grupos que se dedican a la atención a las personas mayores difícilmente van a penetrar en el mundo rural porque ahí no hay rentabilidad, pero quizás una institución como la nuestra, como San Juan de Dios, ¿no? Que tiene tanto potencial creativo e innovador, pues sí que puede poner un poquito la mirada y ver dónde pueden estar las oportunidades ahí. Y ya está. Muy bien, muchas gracias, Susana. Muy bien, pues pasamos al quinto de los diálogos que llevaba David Iriarte. El título era Formación institucional, lo esencial como vanguardia. Yo para introducir lo esencial os voy a contar por qué tenemos la imagen del trencadís como imagen de este diálogo. Porque ya Juanjo lo apuntó también el primer día, pero lo que yo creo que es interesante que todos sepamos es que el trencadís de Gaudí, de alguna forma, nace en San Juan de Dios también. Está súper vinculado a San Juan de Dios. Y eso es porque la colonia Güell está
un poco más allá del Parc Sanitari, del recinto del Parc Sanitari, y pues Güell o sus colaboradores, cuando pues, viajaban para ir a trabajar a la colonia Güell, pues identificaron el recinto del parque como un recinto interesante, con sus jardines y con sus pacientes, pues para hacer pruebas de aquello que después, en otro lado, ellos iban a llevar, como por ejemplo en el Parc Güell, que seguro algunos de vosotros pues, conoceréis, ¿no? El Parc Güell y otros. Pero en definitiva, en espacios del parque se conservan en realidad todavía hoy unos bancos, que son unos bancos para sentarse, pero que fueron banco de pruebas, para que Gaudí y su equipo, junto con los pacientes del parque, pudiesen probar esto del trencadís y ver si eso funcionaba o no. Pues bueno, esta es la historia del por qué esta imagen, que no es una imagen real, esto entre el equipo de Katy del parque, Rodrigo y otra gente, pues ayudaron a hacer esta imagen que nos recuerda esto del trencadís. Bueno, y para esto tenemos también una frase del hermano general que nos dejó en su intervención y que dice: la hospitalidad es una vocación, es un arte. Y con esto, David, adelante. Pues muchas gracias. Pues precisamente la palabra trencadís salió también en una de las preguntas o en uno de los comentarios y también fue mencionado. Fíjate que no sabíamos esta realidad tan bonita, pero que bueno, también representa estar un poco roto por dentro, pero que el conjunto sea bonito, pues eso también, fíjate que recuerda algo positivo, recuerda a San Juan de Dios también, ¿no? Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias tanto a la organización por incluir el tema, como por pensar también que lo podría conducir y sobre todo muchas gracias a las personas que lo han hecho posible y a todas las personas que hay detrás de cada una de las personas que dijeron que sí, que me consta que han trabajado mucho para que pudiéramos visualizar aquí una realidad y que se pudiera generar un diálogo. Y precisamente pues así estaba organizada el diálogo, una primera parte más expositiva, en realidad eran como 3 escenas, una primera parte más expositiva, una experiencia externa que queríamos que fuese una inspiración sobre un tema innovador, y luego, finalmente, un diálogo con varias personas. En la primera parte, José Luis Argudo nos explicó la realidad que teníamos hoy, o intentó sistematizar un poco los datos y las impresiones y la información con la que contamos en estos momentos. Nos contó cómo está organizada la Escuela de Hospitalidad, los diferentes niveles, las diferentes acciones, la participación que estábamos teniendo, los profesionales de toda la provincia en las diferentes acciones que se llevaban a cabo y también los datos sobre satisfacción y el impacto que en estos momentos estamos evaluando, que por cierto es muy positivo y debemos partir de ahí, ¿no? De una realidad muy satisfactoria tanto por las personas que asisten como en los centros después, ¿no? Cuando esas personas vuelven, cuentan lo que han vivido y de alguna forma contagian, que es una de las cuestiones importantes también de su asistencia, ¿no? A estas acciones. Y luego también nos puso encima de la mesa una serie de acciones de mejora o de retos de futuro muy interesantes, que además estaban de una forma muy sistemáticos, ¿no? Que os voy a compartir para las personas que no asististeis y que bueno, también podéis visualizarlo, pero a modo de resumen, pues hay un reto de coordinación. Hay un reto de incorporar nuevas acciones formativas, de incrementar la accesibilidad, porque sí que vimos los datos y es verdad que es difícil pues, llegar a muchas personas de toda la plantilla que a nivel provincial, nacional tenemos, ¿no? También de intentar incorporar la experiencia de la persona atendida, ese input, ¿no? También en el modo de organizar las acciones formativas. También hay otro reto de evaluación para los próximos tiempos. También de comunicación, para poner en valor, y aquí os acordaréis, los que estuvisteis, que hablábamos del precio, hicimos un juego de palabras entre lo que cuestan las cosas, el valor que tienen y la riqueza que generan, ¿no? Y que esto lo tenemos que ser conscientes, que también el diálogo pretendía ser conscientes de lo que tenemos, ponerlo en valor, ¿no? Y pensar que es esencial, pero que también es vanguardia, ¿no? Y por último, pues claro, con esto del coste, pues los recursos, ¿no? Que pues siempre pensamos o queremos pensar en grande y se nos dice, oye, pensad en grande, y es verdad que es una forma de salir de nosotros mismos, pero pensar en grande suele tener también cifras grandes detrás, entonces hay que intentar llevarlo al presupuesto y que todo cuadre.
Bueno, por otra parte, la Irune, la directora de San Fermín y Castola en Pamplona, bueno, Cizur, Navarra, nos puso en manifiesto una transformación pedagógica, una experiencia de transformación. Y nos trajo nuevas palabras. Y esas palabras, la verdad que nos llamaron la atención. Una, por ejemplo, que resonó mucho fue experiencia de aprendizaje. Decíamos, joder, pues hasta el momento nosotros llamamos curso de formación o acción formativa. Y bueno, pues en esto, pues experiencias de aprendizaje es un nuevo significante que igual tiene el mismo significado, pero que es acorde con los nuevos tiempos, con esas vanguardias que vamos buscando, ¿no? Porque si recordáis al principio, en el vídeo este tan emotivo de esta Corricalari, que salía mexicana, que salía en el vídeo, pues la canción nos decía, si quieres que algo se muera, déjalo quieto, ¿no? Entonces, pues bueno, con ese input, pues también continuamos, ¿no?, en el diálogo. Nos recordó tener presente el objetivo y luego nos dio algunos puntos técnicos que voy a mencionar solamente por encima porque estarán en la presentación, sobre la evaluación, que la verdad que a mí me llamaron la atención porque eran también nuevas cosas, por lo menos para mí fueron algunas nuevas. O quizás son nuevos significantes para un mismo significado, pero que también nos puede hacer falta. Evaluar contenidos, bueno, pues eso igual lo hacemos. Evaluar el proceso, la diferencia entre el diseño y su ejecución. Y luego evaluar el impacto. Y claro, evaluar el impacto es una palabra que quizás hemos mencionado, pero que se nos hace difícil. Y nos dio 3 claves. No sabemos si serán las buenas, pero por lo menos son 3 para estudiar, que es nivel comportamental. Claro, nosotros lo llamamos, ¿no?, la transferencia, ¿no?, a la práctica. Bueno, ahí hay algún parecido, pero nivel comportamental, ¿no? El nivel de comprensión, que esto es el marco conceptual, que ayer también salía, ¿no? El marco conceptual, precisamente, ayer se vio que lo teníamos como bastante desarrollado. Pero, sin embargo, el nivel comportamental, igual tenemos ahí ese reto que también José Luis Argudo lo había detectado, ¿no? Y nos decía, esa evaluación quizás falta. Y luego un nivel de marco mental, que yo creo que está, pero lo tenemos evaluado por aclamación popular, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil de evaluar, pero creemos y sentimos que el marco mental que ella nos decía está, que es las convicciones. Es muy importante que alguien cuando sale de esa formación, nos decía, no salga con convicciones, no haga algo porque se lo dicen, sino hace algo porque está convencido y le sale de dentro. Y además eso nos enlaza con lo que nos decía el general al principio, que es, llegas después de 12 horas de trabajo y te sientes cansado, pero te sientes bien, porque has hecho algo que es coherente con lo que tú sentías. Y bueno, pues eso nos lleva al inicio de la charla que decíamos, bueno, quizás todos tenemos esperanza, la esperanza es algo, un anhelo del bien, ¿no? Y al final ese anhelo del bien es intentar ser feliz, ¿no?, estar contento. Muy bien. Bueno, y por último, el diálogo fue rico. La verdad que pediros disculpas porque seguro que no he podido recoger todo lo que se dijo y lo completaremos porque no hemos tenido tiempo de contrastarlo. Pero en el diálogo salieron cuestiones como tal. El impacto en las plantillas de la formación institucional. Frases, momento de invertir, en varias ocasiones. Es el momento de invertir. Una oportunidad para el intercambio de la experiencia a la destreza. La experiencia entendida como intercambio de buenas prácticas, de yo ver, del artesano que nos decía en el primer día, ¿no?, de ver al artesano cómo lo hace para yo hacerlo igual o mejor. Y luego lo experiencial en el sentido de ir a los centros, vivir y compartir. Salió mucho ayer esto. También salió en el diálogo una necesidad de integración, que José Luis en los retos también lo había detectado y seguramente en el trabajo que se está haciendo en la Escuela de Hospitalidad se había detectado. Una mayor integración de todas las realidades sobre la formación institucional. También salió un poco más de refilón, pero se mencionó documentar. Tenemos un manual del año 2012, se vio, se mencionó, lo ojeamos un poco, pero bueno, se dijo, igual es bueno también para beber de las fuentes en el futuro documentar. Entonces, si ahora algo tenemos claro, quizás viene bien una revisión de lo que hay escrito. Y por último, los balones. La liamos un poco con los balones, Emily. Y bueno, pues en esos balones lo que intentábamos es que, bueno, no echemos balones fuera, todos somos responsables de la formación institucional y que algo nos devolvieran. Yo he estado revisando los balones y los mensajes principales, queda mucho por examinar. Por cierto, hay un balón que se escribió muchísimo, ya veremos a ver, y otros que se escribieron menos, pero como mensajes aglutinantes o más mayoritarios estaban las palabras o los verbos, vamos a los verbos que nos marcan la acción, unificar, mantener, ampliar. Y con eso me he quedado, espero haber hecho
una síntesis y a vuestra disposición. Gracias, David. Para eso de los balones tendremos que ir al vídeo, ¿eh? Los que no estuvisteis, pues quedamos emplazados en el vídeo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Vamos un poquito pasados de tiempo, pero yo creo que merece la pena escuchar estas reflexiones. Tenemos una hora de café, a lo mejor lo hacemos un poquito más corta, tomamos el café más rápido, lo tomamos más tibio, pero creo que merece la pena. La siguiente mesa se titulaba Grupos de interés y alianzas, ¿dónde debemos estar y dónde debemos hacernos más presentes? Le encargamos esta mesa a Marina Fernández. Marina Fernández, este es su primer diálogo, por tanto, permitidme que os la presente. Es la responsable de comunicación de nuestros centros de Málaga. Y ella se encargó de buscar unos ponentes de nivel, ella se encargó de conducirlos como buena periodista hacia donde, a exprimirlos, a sacar de ellos lo que queríamos, pero es que previamente se encargó de buscar por el país personas relevantes a las cuales les pidió que tuvieran unos minutos de presentación de vídeo a la orden. Marina, adelante. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por este reto, porque ha sido un reto que me ha permitido conocer más si cabe esta institución a la que no estoy recién llegada, pero en la que no llevo mucho tiempo. Por tanto, me ha permitido profundizar y conocer más todo lo que hacemos en todos nuestros centros y también conocer a otras instituciones, empresas o administraciones amigas con las que hemos colaborado o con las que podemos estrechar más lazos, ¿no? La mesa tenía un objetivo muy claro, que era de qué forma podíamos quizás crear nuevas sinergias, nuevas alianzas con entidades o instituciones. La mesa giró en torno a 4 asuntos. El primero de ellos se trataba del concepto misión, un concepto del que nos habló el director de Relaciones Institucionales de Ilunion, Eusebio Azorín, una institución que, Ilunion forma parte de la Fundación Social 11, y él nos explicó cómo un grupo como la Fundación Social 11 nace para dar asistencia a los ciegos y cómo van detectando a lo largo de los años, de los tiempos, de qué forma pueden ayudar a otros colectivos que también necesitan ayuda y esa inclusión, ¿no? Y cómo poco a poco han abierto distintas líneas de negocio, como hoteles, como centros especiales de empleo, como lavanderías que dan soporte a numerosos hospitales, muchos de ellos nuestros, de la Orden de San Juan de Dios. Y pues fue una entrevista, porque en nuestra mesa fueron 4 pequeñas entrevistas y un posterior diálogo, que no debate, un diálogo en el que exponer distintas ideas y recoger todo aquello que se había mencionado. Y Eusebio nos alentó a continuar con la labor que realizamos. Recientemente se ha firmado un marco estratégico entre Ilunion y la Orden Hospitalaria y nos alentó a continuar trabajando en la línea que vamos y a seguir detectando nuevas necesidades para atender a los colectivos más vulnerables. En segundo lugar, hablamos del concepto de servicio público. Tuvimos que improvisar un poco y con la ayuda de los compañeros tuvimos un ponente de muy alto nivel, ya que el ponente inicial a menos de 24 horas del evento tuvo un problema de salud y no pudo asistir, pero vino un exconsejero de salud de aquí, de la Comunidad de Cataluña, Argimon, que de manera muy lúcida nos explicó, evidentemente con su experiencia. En la actualidad trabaja en la Fundación Pascual Maragall, es decir, no ha dejado de lado la atención a los colectivos más vulnerables, siempre relacionado con el sector sociosanitario. Habló de la importancia de las alianzas público-sociales, porque él decía que no son público-privadas, sino que hay que hablar del concepto público-social. Y es verdad que, a diferencia de otras comunidades autónomas, pues aquí, a la Orden de San Juan de Dios y a sus centros, se les considera como prestadores de servicios, como unos más.
A diferencia de otras comunidades de las que podrían tomar nota, nos pondrían las cosas seguramente mucho más fáciles y no tendríamos que estar a la espera de subvenciones o bueno, con la complejidad que requiere pues, tanta burocracia, ¿no? En tercer lugar, hablamos del término de responsabilidad social corporativa. Y contamos con una empresa, una mediana empresa de Sevilla, 4GASA, que se dedica a los productos de consumo de desechables en hospitales, como guantes, batas. Y es una empresa que, bueno, la invitamos a estar aquí porque ha apostado por la responsabilidad social corporativa como si fuera una gran empresa. Tiene proyectos en África, en Andalucía, en Sevilla, incluso en lo más local, lo más cercano de su proximidad, ¿no? Habló de la importancia de la responsabilidad social corporativa hasta el punto de decir que realmente ellos se sienten egoístas, porque ahora son ellos los que no pueden estar sin esa responsabilidad social corporativa. Es decir, no solo no quería que se le agradeciese, sino que tenía un sentimiento un poco, un binomio, ¿no? De decir, sí, estoy ayudando, pero por otra parte es que yo ya no puedo vivir sin ayudar de esta manera a distintos colectivos. Habló de la importancia de generar, de confiar en proyectos ilusionantes y en confiar en instituciones. E indudablemente aludió a la confianza que genera una institución como esta, con tantos años de historia y con tantos proyectos en tantos países y en España, por supuesto, con muchísimos dispositivos de atención a los colectivos más vulnerables. Y, en último lugar, la última charla, entrevista, la tuvimos con el consejero general, el hermano Kim Guerra, que, bueno, evidentemente sabía muy bien de todo lo que hablaba. Ya le dije que jugaba en casa, conocía a todas las personas que estaban en el público y, bueno, de manera muy ordenada expuso sus ideas y nos dio a conocer, porque no todo el mundo conoce, el proyecto Hospitality Europa, un proyecto en el que participa junto a las hermanas hospitalarias, en el que se está marcando una estrategia, una planificación para continuar atendiendo a colectivos y que no está exenta de que se incorporen nuevas órdenes religiosas o laicas para ayudar a los colectivos más vulnerables. En definitiva, se trató de una mesa en la que se habló de la importancia de establecer alianzas, de no perder de vista el origen, de dónde venimos, cuál es nuestro objetivo, que siempre va a ser el de la detección de aquellas necesidades de las personas que más necesitan ayuda, de continuar generando esa confianza, de mantener la esencia de San Juan de Dios en la atención, en la que el humanismo prima y está por encima de todo, y de no olvidar los proyectos locales, porque podemos tener grandes proyectos en el extranjero, en países subdesarrollados, pero no podemos olvidar que aquí, a la vuelta de la esquina, hay personas que tienen necesidades y a las que no podemos desatender. En definitiva, que tenemos que seguir atentos a la vulnerabilidad. Y en cuanto a la segunda parte de la mesa, y ya termino, en la que se les preguntaba dónde debemos estar, salieron dos ideas las que de hecho ya se está trabajando aquí y que quizá haya que reforzar. La atención a la dependencia por aquello de la cronicidad y el envejecimiento de la población, y la atención a la soledad no deseada, que pese a que todos cuando hablamos de soledad no deseada nos imaginamos a una persona mayor en su domicilio, realmente a quien más afecta es a las personas jóvenes, que aunque están hiperconectadas con la cultura de la inmediatez, con los teléfonos móviles y la tecnología, parece que eso les está alejando más de la realidad social y de la conexión con el entorno. Así que esa fue un poco la mesa que os invito a ver. La verdad que fue muy interesante, los ponentes han sido muy generosos asistiendo a ella, dándonos todo su conocimiento y habiéndome atendido a mí de manera previa para prepararla y para que todo saliera bien. Muchas gracias. Gracias, Marina. Y vamos con el último, pero no menos importante, de los diálogos que encabezó y coordinó María. María todos la conocéis. María tenía el encargo de coordinar un diálogo que hablase del carisma de San Juan de Dios en clave actual y en clave futura. Y voy a decir una característica de María.
A mi juicio, el carisma atraviesa todos los centros de la orden, pero es que ella dirige uno en el cual ese carisma es especialmente evidente. Es un centro de personas con discapacidad y graves trastornos de conducta. María, con sus compañeros, ha conseguido que esas personas que estaban en contención mecánica 24 horas vivan en pisos independientes. Han conseguido contención cero. Eso es carisma. Adelante, María. Bueno, una vez más, gracias por la oportunidad. Y lo mismo que dije ayer, es un orgullo haber liderado ese diálogo. Es un reto complicado, porque a mí hablar de carisma es planteármelo como una inspiración. Y es una hoja de ruta. Conté con 4 personas que realmente creo que han sido grandes facilitadores de una reflexión que iba desde un marco más conceptual de lo que es el carisma y de cómo la orden hospitalaria apoya a los colaboradores y se vive desde los hermanos y desde los colaboradores ese sentido del carisma, ese sentido de la hospitalidad, y se tiene que trasladar a las personas y ponerlas en el centro. Conté con la inestimable ayuda de Jesús, de Isabel, de 2 personas externas que se han implicado hasta la médula también en trasladar muchas ideas que creo que son valiosas para esa reflexión de futuro, que eran Joaquín Aguirre, que venía de la Escuela de Negocios de San Telmo, y Agustín Hillera, que lleva muchos años también viviendo procesos de transformación y de atención a personas con discapacidad desde el propio valor de las personas. Me parecía que eran experiencias que no eran de dentro de la casa, pero que desde fuera también nos podían aportar mucho. Yo no puedo hablar de conclusiones de un diálogo como el que planteamos ayer. Puedo hablar de punto de partida, y me quedo con un punto de partida continuista que dijo Jesús al final. La hospitalidad está rabiosamente de moda y tenemos un futuro brutal, un futuro que tenemos que entender como reto, como desafío. Todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad y un compromiso dentro de las organizaciones que llevamos, porque ejercemos un liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser un referente en experiencia, un referente en mentoring, un referente en cómo hacer las cosas para todas las personas que se suman a esta lucha por los valores, a esta lucha por la dignidad, a querer dar un sentido a su vida profesional y a querer dar un sentido a la vida de las personas que atendemos. Podría explicar cada uno de los puntos que se hablaron ayer, creo que todos los vivieron, todos los escucharon, porque no tengo que competir con otro diálogo como los demás, pero sí que quiero resaltar esa idea. Tenemos muchos factores que en los papeles nos quedan muy bonitos, que hablamos de nuestro modelo, nuestra forma de hacer, y luego la realidad de llevarlo a la práctica es lo que más cuesta, porque no lo estamos evaluando, no estamos viendo qué impacto tenemos en cada una de las acciones que hacemos. Los indicadores que medimos normalmente van asociados a actividad, a satisfacción y demás, pero tenemos que medir ese termómetro de todas las personas que están entrando a formar parte de nuestros centros como personas referentes, visibles de ese legado que nos deja la Orden de San Juan de Dios como misión, si esas personas realmente están viviendo el carisma, están recibiendo ese don, que no es algo con lo que se nace, se recibe y se vive para poder transmitir. Yo no me extiendo mucho más porque creo que esa es la idea central de lo que queríamos inspirar ayer las 5 personas que formábamos el diálogo, y creo que las conclusiones tienen que ser a nivel personal, a nivel de coger todo lo que se habló y todo lo que se compartió y cada uno traducirlo en su día a día y poder transmitirlo y contagiarlo. Muchas gracias. María. Emili, ¿tú crees que tenemos 5 minutitos para preguntas? Yo creo que sí, ¿no? Venga, aprovechemos si hay algún comentario, ¿no? Pregunta o comentario. Si alguien quiere... El hermano decir... Bermejo aquí en primera fila.
Hola, agradeceros el trabajo y la coordinación de las mesas. Mi primera pregunta o comentario es para Elena y la mesa que ella coordinó. Cuando salí de la exposición, pues me quedaron dudas que creo que es bueno aclarar y profundizar en torno al mundo de las migraciones, extranjería, movilidad, derecho a estar de viaje toda la vida, el hombre está en éxodo, todo esto se manejó, el hombre es un ser especial en movimiento y ahí todo el mundo tiene derecho a moverse. El tema es dónde cae cuando se mueve. Y entonces aquí vienen los problemas filosóficos, éticos, asistenciales, económicos y políticos. Entonces a mí me parece que hay que distinguir mucho en lo que se tenga que distinguir o diferenciar entre desplazados, emigrantes, refugiados. Y yo vi en la mesa una necesidad de clarificación toda esa terminología, porque si no, confundirlo todo en la misma cuestión a mí me crea muchos problemas éticos también, ¿eh? Y luego, pues, esto es para el futuro. Yo sé que una mesa no da para más, pero yo vi una posible confusión. Como ejemplo, pues el tema de los menas, ¿no? Desde el punto de vista ético, ¿qué hacer con los menores? Porque la persona adulta con autonomía puede viajar donde quiera en el mundo. Ahora, los menores pueden ir donde quieran sin autonomía y sin libertad y sin apoyo. ¿Y qué hace la política mundial con los menores que nos les arrojan a cualquier parte del mundo? No se puede ir por el mundo dejando niños y luego decir, pues, ¿y ahora qué hacemos? A un mayor le puedes decir, pues mira, no me gusta lo que has hecho, pero te tengo que apoyar, te tengo que acoger, te tengo que... Pero con los niños no podemos quedarnos tan a gusto para decir, nos los han arrojado a nosotros y ahora que la política no tenga otra solución que atenderlos, cosa muy interesante, ¿eh? Vamos, carismática 100% atender a los menores, pero esa es la solución. Bueno, yo lo dejo ahí las preguntas. Bueno, yo por contestarte, o sea, y también lo he remarcado, la mesa era sobre migraciones forzosas. Lo que pasa es que las personas cuando llegan pueden ser solicitantes de asilo o de refugio, o llamarse refugiadas, pero esto es una condición que cada Estado tiene su legislación y puede concederlo. Y ayer ya vimos, o el lunes en la mesa, que los Estados están saturados, España está saturada y ayer nos lo recordaban que había 250.000 expedientes sin resolver y la mesa estaba dedicada a la migración forzada y forzosa, con lo cual no se presentaban datos de personas que migran por razones totalmente libres y que llegan a otro país. Eso nos daría para otra mesa. Y luego otra persona también me lo comentó, porque sé que en San Juan de Dios estamos atendiendo a menores no acompañados, extranjeros, pero no era objeto tampoco de la mesa, porque es verdad que esos menores tienen características de acogida y de responsabilidad de los Estados diferentes a las de los adultos. No solo trabajamos con migrantes que son menores, en San Juan de Dios tenemos otros proyectos también con menores incluso que están tutelados por la Administración, ya no digo todos los niñas, niños y personas jóvenes que atendemos en nuestros dispositivos, pero efectivamente hay un tema ético que hay que reflexionar y bueno, sí que salió en la mesa nuestra que esto es un tema muy de políticas, hablamos de la Ley de Asilo y del Pacto Migratorio Europeo. Y también sabéis, para los que no sepáis, hay un derecho humanitario internacional que los Estados normalmente no cumplen y que afecta tanto a adultos como a menores. Pero esto nos daría, si queréis, para una mesa de diálogo el año que viene. O sea que tomamos tus consideraciones. Gracias. Bien, ¿alguna participación más? No tienen por qué ser necesariamente preguntas, puede ser reflexiones, puede ser complementariedad o aportaciones. Si no, Emili, levantamos la sesión, ¿te parece? Yo creo que sí. Les damos un aplauso a ellos, por favor. Y no os mováis, que el señor Bargalló y yo tenemos algo. Empezamos por allí. Elena. Joan.
Sigue tú. Ya, sigue tú. María, Marina. Ana y David. Vosotros. Vale. Molt bé. Tenemos un descanso ahora y a las 1:30 nos vemos aquí de nuevo, ¿vale? Para algo que esté en punto porque os va a impactar. Solamente digo eso. Venga.